Egos y psique. La ira. La ira es un apetito desordenado de venganza. Para que en nosotros se pueda manifestar el agregado psicológico de la ira, nuestro espacio psicológico se debe encontrar en desorden, caos. La forma en que se expresa la ira está basada en patrones que se aprenden en el hogar, en el trabajo, con las amistades, en la televisión, etc. Cuando tenemos una explosión iracunda, la adrenalina y otras sustancias bioquímicas penetran en nuestro torrente sanguíneo. El corazón bombea más intensamente, la presión sanguínea asciende y la musculatura se contrae. Algunas causas de la ira la podemos encontrar en el estrés, motivos familiares, el trabajo, la salud, problemas económicos, etc. Otro motivo para tener reacciones iracundas son las frustraciones de la naturaleza que sean. También el temor a alguien o a alguna circunstancia de la cual nos sentimos amenazados puede provocar en nosotros el sentimiento de la ira. Cuando hieren nuestros sentimientos, sea por rechazo u ofensa, nuestra reacción puede ser iracunda. Si somos juzgados injustamente en nuestra defensa, podríamos reaccionar iracundamente. Si no se cumplen nuestras ilusiones o expectativas, nuestra reacción en algunas ocasiones es iracunda. Cuando somos criticados injustamente o justamente, nuestra reacción podría ser iracunda. El agregado psicológico de la ira, cuando aumenta en demasía nuestro espacio psicológico, se dice comúnmente que se encuentra fuera de control. En este caso, podría llevarnos a situaciones muy peligrosas, como por ejemplo, asesinato, destrucción, abuso físico, abuso sexual, insulto, adicción al alcohol o adicción a las drogas. Consideraciones. La persona iracunda, que es cualquiera de nosotros, para eliminar o disminuir la ira de su espacio psicológico, ha de conocer una serie de consideraciones que le conducirán a un mejor entendimiento de este agregado, para más tarde llegar a su comprensión y poder culminar su trabajo psicológico con la erradicación total del agregado de la ira en su psiquis. La primera consideración es que, suceda lo que suceda, nunca debemos de tomarnos personalmente ninguna circunstancia de la vida que nos provoque una reacción iracunda. El cosmos se asemeja a un gran reloj que nos va marcando diferentes horas con sus minutos y segundos. Debemos de comprender que después de este instante llegará otro más y más tarde otro más, etc. Si tomamos los instantes cósmicos como asuntos personales, significa que no hemos comprendido el lugar que ocupamos en el cosmos y que, a su vez, personalizamos las fuerzas universales. Una segunda consideración es que no debemos de ignorar, autolimitar, circunstancias, eventos y personas que hacen que aflore en nosotros el sentimiento de la ira. Todo lo contrario, debemos de autoanalizar las circunstancias, eventos y personas que tienen el poder de provocar en nosotros ese sentimiento. ¿Cómo podemos permitir que las circunstancias, los eventos o las personas manejen nuestra psiquis llevándola a estados equivocados? Para que esto no suceda, preparémonos para cuando se produzca de nuevo estos factores. Ello podemos conseguirlo autoanalizándonos, pidiendo a las fuerzas cósmicas que nos ayuden a autosuperarnos,
leyendo libros que nos ayuden y abran nuestro abanico de reacciones, etc. Una tercera consideración a tener en cuenta es no tener rencor por nada ni por nadie. Veamos las circunstancias repetitivas como si tuvieran lugar por primera vez. Asombrémonos de la forma en que van sucediendo y comprendamos que si no tenemos reacción ante ellas, éstas se irán desgastando y desapareciendo. Mientras que si reaccionamos ante ellas, lo único que lograremos es alimentarlas y robustecerlas, y les daremos fuerzas para que nuevamente vengan a nosotros. Una cuarta consideración es que jamás debemos de culpar a otros por nuestra ira. Los únicos responsables de nuestras reacciones somos nosotros mismos. Culpando a otras personas de nuestras reacciones iracundas, nunca podremos reemplazarlas por otras reacciones de tipo superiores. No hemos de perder el tiempo buscando culpables y sintiéndonos nosotros inocentes. Lo que sí debemos de hacer es comprenderlas y resolverlas en sí mismas. Para conseguirlo, tenemos que ser neutrales, no tomar partido en ningún razonamiento, vaciarnos de normas rígidas y moralistas, y abrirnos hacia lo nuevo con renovadas expectativas que no comporten una reacción iracunda. Una quinta consideración es saber en todo momento que ni el uso de drogas ni de bebidas alcohólicas resolverá nuestros procesos iracundos. Más bien, todo lo contrario. Nos pondrán en una situación en la que perderemos más nuestro autocontrol y por lo tanto el resultado es impredecible. Recomendaciones. Primera recomendación. Ante un estado de ira, debemos de crear una pausa y dejar momentáneamente aquello que estemos haciendo, para que de este modo podamos salirnos del estado del cual nos encontramos y penetrar en el estado de conciencia que habitualmente tenemos. En ocasiones, para crear esta pausa psicológica, debemos de retirarnos de la circunstancia, motivo o situación que ha creado en nosotros una tensión psicológica iracunda. Abandonar la escena y los actores que nos habían provocado un ataque de ira para volver más tarde con renovadas fuerzas conscientes no es huir, es coger impulso para poder impulsarnos y saltar por encima de las circunstancias que estaban por encima de nuestras capacidades en aquel instante. Segunda recomendación. Aprender a utilizar las matemáticas para entrar de nuevo en nuestro orden microcósmico. La secuencia ordinal de los números tiene la facultad de ordenar a nuestra psiquis y a nuestro cuerpo. Pongamos un ejemplo bien sencillo. Si empezamos a sentirnos iracundos por pensamientos cuando nos encontramos solos o bien con otras personas, como puede ser en el trabajo, conduciendo, etc., pero son nuestros pensamientos y no las circunstancias de ese momento las que nos están motivando esa ira, deberíamos de empezar a contar desde el número 1 hasta el 10, por ejemplo. Y si con esto no conseguimos calmarnos, deberíamos de hacerlo a la inversa, desde el número 10 hasta el 1, o ambas secuencias a la vez, alternativamente. Una vez repetidos estos ejercicios mentales, podemos imaginarnos el número 0 y trazarlo con un lápiz o con un bolígrafo en un papel, o, en carencia de estos objetos, con nuestro dedo en la palma de la mano. En el caso de sentirnos iracundos en una situación en la que supuestamente no podemos abandonar, como por ejemplo en un diálogo con un superior de nuestro trabajo, etc., hagamos el esfuerzo mental de contar desde el 0 hasta el 20, solo con los números pares,
y una vez hayamos llegado al 20, volvamos de nuevo al 0. En esta situación, en cada respuesta que demos, digamos en primer lugar y mentalmente el número par en el que nos hayamos quedado en nuestra cuenta mental. Y después de dar la respuesta, sigamos contando mentalmente desde ese número. Con este ejercicio, el posible caos de nuestro interlocutor no penetrará en nuestra psiquis desordenándola, ya que habremos mantenido un orden en nuestros pensamientos. Ahora, imaginemos que nos encontramos en otra situación en la que existen más de 2 interlocutores. Debemos de contar desde el número 0 hasta el 11 utilizando el orden impar. De esta forma, lograremos que en aquel lugar exista un orden, que estaremos imponiendo a nivel mental, y que frenará todo caos que pudiera salir de esta conversación. Una vez lleguemos al número 11, retrocedamos nuevamente hasta el 0. La magia de los números ordena nuestra mente y el lugar donde nos encontramos. Y, además, donde existe orden, no puede existir ira. Tercera recomendación. Utilizar la respiración. Si respiramos la ira de una situación, alimentaremos nuestra ira. Por lo tanto, respiremos profundamente la paz, que fácilmente podemos encontrar en una fotografía, en una planta, en un color, etc. Centrémonos en un objeto del lugar en el que nos encontramos y busquemos su paz. Como consecuencia, no permitiremos que el aire viciado de la ira penetre en nuestros pulmones. Si por el contrario observamos el rostro de una persona iracunda, por magnetismo universal nos identificaremos con él y daremos como resultado una reacción iracunda. Cuarta recomendación. Hacer uso de la música clásica. Escucharla o tatarearla, o bien seguir su ritmo con nuestras manos, pies o con todo el cuerpo, es una forma de ordenarnos, y con orden ya sabemos que la ira no puede existir. Quinta recomendación. Valerse de la oración o la mantralización. Ambas son una gran ayuda tanto para el prevenir como para aplacar la ira. Sexta recomendación. Utilizar el elemento agua, el cual nos saca de nuestro medio ambiente habitual y nos provoca un shock consciente. Ante un ataque de ira, sería conveniente beber un vaso de agua. También sería aconsejable darse una ducha o un baño. Y de no poder ser, lavarse aunque solo sean las manos, la cara y la nuca. Aparte de refrescarnos, el agua tiene la facultad de disolver ciertos procesos psicológicos, entre ellos la ira. Séptima recomendación. Buscar otra reacción emotiva que sustituya a la ira, tal como llorar o reír. El sentido del humor nos permite superar muchísimas circunstancias. Utilicémoslo. Octava recomendación. Utilicemos el ejercicio físico. Tal actividad es formidable, ya que nos pone en contacto con nuestra realidad y nos satisface, otorgándonos una sensación de superación personal. Novena recomendación. Realicemos algún ejercicio de relajación. Así, por ejemplo, podemos sentirnos como una gota que se pierde en el océano. Sintamos que nos diluimos en el todo, para que el todo penetre en nosotros. Décima recomendación. Después de un buen descanso, o bien, después de dormir bien, todo es diferente.
Démonos un merecido descanso. 11ª recomendación. 11ª recomendación. Simplemente perdonar. Como seres humanos que somos, tenemos esta facultad, utilicémosla. Perdonemos y olvidemos sin más. Hagámoslo simplemente por el hecho de que es la opción más humana y natural que tenemos, porque somos peregrinos de la vida y que, como caminantes que somos, nada ni nadie nos va a parar nuestro avance. 12ª recomendación. Si no queremos sentir ira, no se la provoquemos a nadie. 13ª recomendación. Si no somos capaces de comprender y tolerar las reacciones iracundas de nuestros semejantes, jamás podremos comprender ni eliminar las nuestras. El código de la ira. En ninguna ocasión la ira aparece sin ninguna causa que la haya provocado, aunque también debemos de advertir que existen personas adictas a ella. Para estas personas, cualquier pequeña excusa es causa suficiente para tener el derecho de comportarse iracundamente. No siempre la ira es exteriorizada. En ocasiones, los estados iracundos son endógenos, internos, y en este caso debemos de llamar a la ira furor. Furor. El furor es violencia interna que por diversas causas o motivos educacionales, personalidad, en muchos casos, no nos atrevemos o bien no podemos exteriorizarla, ni verbalmente ni mediante gestos, pero que, sin embargo, existe a nivel emocional y mental. No por no demostrar nuestra ira de una forma física, esta no nos perjudica. Más bien, todo lo contrario. Aunque logremos ser grandes actores y podamos disimular nuestro furor, sus efectos nocivos causarán daño a nuestro organismo. El órgano del corazón se resiente muchísimo cuando sentimos furor, teniendo más posibilidades en ese instante de padecer una patología cardíaca. Ayuda contra el furor. En el libre fluir de la energía en nuestro cuerpo por los diversos canales energéticos que se encuentran repartidos por toda nuestra anatomía, nuestro órgano del corazón tiene también sus funciones energéticas. El corazón nos permite relacionarnos con nuestra intimidad psicológica y a la vez relacionarnos con el mundo llamado exterior. A través del ritmo cardíaco, nuestro cuerpo se dilata y se contrae, como también nuestra energía y nuestra psiquis. Podríamos pensar que cuando alguien siente furor es que tiene una mala relación con el mundo llamado exterior, y quizás, al principio, podría ser. Pero, seguramente, al ir avanzando el furor en tiempo y en espacio en su interior, con quien está en peor relación es consigo mismo. Toda mala relación con el mundo llamado exterior empieza por una mala relación con uno mismo. Existen muy buenas terapias y terapeutas para ayudarnos a salir de un estado de furor. Nosotros explicaremos un método natural de autoayuda. Siéntate en la orilla del mar. Observa, primeramente, el mar en su conjunto. Ahora observa solo las olas que rompen contra la arena o rocas. Mira esta vez solo las olas que vuelven a penetrar en el mar y no observes las olas que llegan a la orilla. Aunque parezca difícil, y lo es, se puede observar o tener mayor atención visual no solo de las olas que rompen en la orilla, sino de las olas que reabsorbe el mar.
Si observamos las olas que reabsorbe el mar, obtendremos una mejor relación con nosotros mismos y al mismo tiempo, aunque el furor, la violencia interna, seguro que no habrá desaparecido de nosotros completamente, esta calma nos brindará una gran oportunidad de poder trabajar psicológicamente con este defecto. Calma y reposo. En contraposición al defecto psicológico del furor, encontramos las virtudes de la calma y el reposo. Vivir con moderación nuestra vida sentimental y mental es un buen antídoto contra el furor. Para ello, nos podemos ayudar poniendo en actividad al cerebro motor, instintivo, sexual. Furia. La furia es la exteriorización de la ira. Es la violencia externa. Cuando los sentimientos y los pensamientos iracundos se transforman en palabras y actos, aparece la furia. Jamás debemos de justificar la furia. La furia no es una parte imprescindible de la naturaleza humana, sino todo lo contrario. Prescindir de la furia nos permite cambiar situaciones molestosas, mientras que utilizar la furia en nuestras manifestaciones cotidianas refuerza las situaciones molestosas, ya que provoca que estas últimas se vuelvan más complicadas. Comprimir. Combatir el defecto de la furia no es nada sencillo. Sin embargo, poseemos una facultad que impide la expansión de la ira. Tal facultad es la comprensión, que no la represión. La facultad de la comprensión debe ser utilizada en el momento en el que se origina la furia, ya que tras su explosión es muy difícil de dominar. Comprimir es no permitir que la furia se autoalimente, es evitar toda fuente que pudiera alimentarla, sea esta emocional, mental, visual, etc. Si no existe fuente de alimentación, la furia se extinguirá por sí sola. Molestia. La molestia surge cuando tenemos que realizar un esfuerzo que no queremos realizar, sea este obligado por personas, situaciones o incluso por nosotros mismos. Cualquier acción o trabajo que realicemos con molestia será de calidad inferior a la habitual. Esto conllevará, en muchas ocasiones, la molestia de tenerlo que repetir una y otra vez. Alegría. Contra el molestoso defecto de la molestia, tenemos la agradable virtud de la alegría. Expandir nuestro fuego y nuestra luz hacia aquello que nos han pedido realizar o que urge hacerse al quitar de nuestra psiquis cualquier dificultad que esa tarea atañera, es vivir la vida como un gran reto, como una gran dicha, o lo que en esoterismo se describe como tomarse la vida como el camino iniciático. Enfado. La palabra enfado proviene del gallego portugués destino desfavorable. Cuando no comprendemos nuestra faria, nuestro destino, tenemos el sentimiento del enfado. Todo lo que vivimos es una recurrencia, y esta nos llega a través de la ley del karma. Quejarse del propio karma solo nos conduce a agravarlo y a que nuestro sufrimiento e incomprensión ante la vida sea mayor. Agrado, agradecido. Ante el enfado,
debemos de extraer la virtud del agradecimiento, que es lo mismo que tomar con agrado las diferentes experiencias que nos da la vida, sean estas kármicas o bien pruebas anímicas. El beneficio que extraemos de las peores circunstancias es el autoconocimiento psíquico, que nos ayuda a superarnos y a mejorarnos anímicamente. Indignación. Cuando, tras la realización de un trabajo, recibimos una recompensa inferior a lo que esperábamos, podría nacer en nosotros el agregado psicológico de la indignación. La indignación nos separa del amor que sentimos por nuestras tareas y nos hace caer en su estimación. La estimación es una valorización y nada tiene que ver con el verdadero amor desinteresado. Pasividad e indiferencia. Hemos de anteponer las virtudes de la pasividad e indiferencia a la indignación. Hemos de ser pasivos e indiferentes a los honores de la vida. La recompensa a nuestros trabajos ha de ser eterna y no temporal. La vida ya se encargará de pagarnos justamente cuando sea el momento oportuno. Hemos de tener fe en la justicia divina y en sus acciones. Enojo. Cada persona tiene su propio punto de vista ante las diversas circunstancias de la vida, al igual que también tiene su propia forma de actuar ante tales circunstancias. Cuando nuestra manera de pensar y de actuar entra en controversia a la forma de pensar y de actuar de otra persona o de un grupo y no logramos convencerlas de nuestros propósitos, podría darse el caso de que naciera en nosotros el enojo. El enojo se manifiesta en nuestro espacio psicológico cuando nos llevan la contraria. Ser inflexibles ante una persona o un grupo de ellas por querer hacer prevalecer nuestra opinión nos conduce a un enfrentamiento oral y, en algunas ocasiones, físico, que nos aleja de nuestra verdadera naturaleza humana. Gusto y complacimiento. Las virtudes del gusto y el complacimiento nos hacen ser flexibles en opiniones y nos dan la facultad de saber escuchar. Como consecuencia, aparece en nosotros la comprensión creadora hacia la persona a la que escuchamos, aunque aquello que esté diciendo esté del todo equivocado. Esta situación nos permite diferenciar entre escuchar a nuestro interlocutor y escuchar lo que nuestro interlocutor está diciendo. Aprender a separar la buena intención de nuestro conversador de sus equivocadas palabras es el buen camino para erradicar de nosotros el defecto psicológico del enojo. Irritación. Ante una propia explosión iracunda, se desata en nuestro organismo una gran reacción celular que nos impulsa a tensar nuestra musculatura, a apretar nuestras manos, a fruncir nuestra frente y a cerrar fuertemente nuestra boca, entre muchas otras reacciones. Al final, la irritación desemboca en furia, violencia externa, o en furor, violencia interna. Si somos capaces de controlar la irritación y no de exteriorizarla en agresión física o verbal, habremos conseguido un pequeño triunfo en nuestro camino hacia el autocontrol. Sin embargo, aun y así, sentiremos no solo en nuestro aparato psíquico, sino también en nuestro cuerpo físico, una gran alteración que debe ser apaciguada. Paz. Un estado de irritación siempre conlleva un cuerpo
y una mente irritados. Para curar estas irritaciones provocadas por la ira, existe un bálsamo infalible. Nos referimos a la paz, como bálsamo de curación y no solo como un estado de no violencia. Tenemos que ser capaces de hacer que nuestro organismo, ayudado por el aparato psíquico, cree con sus reacciones bioquímicas el bálsamo de la paz. Para conseguirlo, primeramente se hace imprescindible reorganizar nuestros pensamientos, sentimientos, musculatura, articulaciones, etc. Una vez que nuestro microcosmos se encuentra en orden y en armonía, buscaremos la anhelada paz en nuestro interior. Para ello, nos rodearemos exteriormente de un hábitat en el que vibre la paz. De esta forma, nuestro cuerpo, emulando la paz externa y la paz psíquica que hemos logrado, creará el bálsamo de la paz y curará todas las heridas que han sido producidas por el agregado psicológico de la irritación. Arrojo. En muchas ocasiones, el defecto psicológico del arrojo es confundido con la virtud del coraje. Arrojo es el impulso motivado por la ira cuando, en una circunstancia que nos sobrepasa en dificultad o en entendimiento, en vez de pedir consejo o ayuda, decidimos, sin prever los efectos de nuestra precipitada reacción, no detenernos y seguir nuestro impulso sin tener en cuenta nada de lo que hemos estudiado. El arrojo es un acto inconsciente y egoísta, motivado por la ira, y que siempre es causante de grandes estragos, tanto para la persona que actúa como para los que tienen la infortuna de encontrarse cerca. Una actitud totalmente diferente es el coraje, que es un acto valeroso motivado por el corazón y sus intuiciones, que no busca, en modo alguno, ni la venganza ni el reconocimiento, y en el que muchas ocasiones se sacrifica la persona en pos de la mayoría. Discreción, reserva, circunspección. La virtud de la circunspección nos otorga el don de pensar y actuar ante una determinada situación, por muy poco tiempo que tengamos para hacerlo, valorando con antelación los efectos que tendría nuestra reacción hacia nosotros y las demás personas. Una vez que decidimos conscientemente el tipo de reacción conveniente o su omisión, afloran de nuestro interior las virtudes de la discreción y la reserva, con las que podremos ocultar nuestras razones, si éstas son de naturaleza divina y secreta, de una forma natural y sin tener que dar explicaciones de ello, reservando para nosotros el éxito de nuestra misión y no creando en nuestro espacio psicológico el automérito, el orgullo, la vanidad, etc. Hemos de comprender que nosotros solo somos una herramienta de la divinidad. Solo ella tiene el derecho de ser alabada. Nosotros, nuestra humana persona, debemos de conformarnos con el reconocimiento divino de nuestras acciones y alejarnos anónimamente del reconocimiento humano. Rabia. La rabia nos motiva, a través del impulso de la ira, a tener aversión a una persona. Para comprender el apego psicológico de la rabia, tenemos que meditar profundamente en el lado oculto de nuestra luna psicológica. Aquello que más rabia nos da de alguien es el defecto de tipo psicológico que más se manifiesta en nosotros y se encuentra tan mezclado con nuestra parte conscientiva que no somos capaces de verlo en nuestras acciones. Solo podemos tener referencias de tal defecto cuando se manifiesta en nuestros semejantes, provocando en nosotros rabia. No porque se manifieste en otra persona, como supuestamente creemos,
sino todo lo contrario, porque se manifiesta a nosotros y lo vemos reflejado en otra persona, recordándonos al verlo que nosotros estamos esclavizados por él. Sosiego. La maravillosa virtud del sosiego aparece cuando trabajamos con nuestros defectos ocultos de la cara no visible de nuestra luna psicológica. El sosiego tiene la facultad divina de permitirnos corregir nuestra conducta psicológica, entre otras. Con la facultad del sosiego se nos abre una oportunidad única de realizar un cambio radical en nuestros hábitos, pensamientos y sentimientos, haciendo que nazca de nuestro interior nuestra verdadera peculiaridad más íntima que partió de nuestro origen. La Biblia y la ira. La Biblia nos ayuda con sus consejos a erradicar de nuestro espacio psicológico el agregado psicológico de la ira. El Salmo 37, llamado Salmo de David, nos indica la forma en la que la ira nos aleja de la divinidad. No te enojes a causa de los malhechores, ni tengas envidia a los obradores de iniquidad, porque como pasto serán presto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y obra el bien. Habita tranquilo en la tierra y apaciéntate de la verdad. Deleítate también en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Espera también en Él, y Él hará lo que conviene. Y sacará como la luz tu justicia, y tu derecho como el sol de mediodía. Confía calladamente en Jehová, y espérale con paciencia. No te enojes a causa de aquel que prospera en su camino, a causa del hombre que practica inicuas intrigas. Déjate de la ira y deja el rencor. No te enojes solamente para hacer mal a ti mismo. Salmo 37, Salmo de David. El santo patrón de la alquimia, Santiago, a través de su epístola, nos advierte que si queremos ser verdaderos alquimistas, tenemos que erradicar de nosotros el ego de la ira. Capítulo 1. Vosotros lo sabéis, mis amados hermanos, mas sea cada hombre pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Epístola general del apóstol Santiago. El libro de Proverbios del Antiguo Testamento nos previene de la ira y sus efectos. Capítulo 29. El hombre iracundo excita contiendas y el colérico abunda en transgresiones. Proverbios. San Pablo, que a través de sus escritos nos muestra el camino de la sabiduría, de la gnosis y de la filosofía, nos advierte en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios que la ira entristece a nuestra divinidad, afligiéndole dolor por nuestros actos. Capítulo 4. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual sois sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira, y clamor y maledicencia, quítese de en medio de vosotros, y también toda malicia. Epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Capítulo 3. Mas ahora, renunciad también vosotros a todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras torpes de vuestra boca. Epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Capítulo 2. Pero evita las cuestiones necias y nacidas de la ignorancia,
sabiendo que engendran contiendas. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, instruyendo con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les conceda arrepentimiento para conocimiento de la verdad. Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. San Mateo nos enseña la ciencia pura del ser con todas sus maravillas y nos advierte que los iracundos jamás podrán oficiar con los elementos de la naturaleza divina. Capítulo 5. Mas yo os digo que todo aquel que se aira sin causa contra su hermano quedará expuesto al juicio, y el que dijere a su hermano imbécil quedará expuesto al concilio, y el que dijere insensato quedará expuesto al fuego del infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Evangelio según San Mateo. La Divina Comedia. Canto octavo de Infierno. Quinto círculo. Los poetas bordean la laguna Estigia. En el quinto círculo dantesco encontramos aquellas conciencias que no disolvieron el agregado psicológico de la ira. Este círculo se corresponde con el planeta Marte. Al fin entramos en los profundos fosos que ciñen aquella desolada tierra. Las murallas me parecían de hierro. Llegamos, no sin haber dado antes un gran rodeo, a un sitio en que el barquero nos dijo en alta voz: «Salid, he aquí la entrada». Vi sobre las puertas más de 1000 espíritus caídos del cielo como una lluvia, que decían con ira: «¿Quién es ese que sin haber muerto anda por el reino de los muertos?». Mi sabio maestro hizo un ademán, expresando que quería hablarles en secreto. Entonces contuvieron un poco su cólera y respondieron: «Ven tú solo, y que se vaya aquel que tan audazmente entró en este reino, que se vuelva solo por el camino que ha emprendido locamente, que lo intente, si sabe, porque tú, que le has guiado por esta oscura comarca, te has de quedar aquí». Alighieri, Dante, La Divina Comedia. Madrid, M.E. Editores, S.L., 1995. Canto XIV de Paraíso. Salpicados de grandes y pequeños luminares, lo mismo que galaxia, cuya blancura extendida entre los polos del mundo hace dudar a los más sabios. Aquellos rayos formaban en el fondo de Marte el venerable signo que produce la intersección de los cuadrantes de un círculo. Alighieri, Dante, La Divina Comedia. Madrid, M.E. Editores S.L., 1995. Para conquistar el cielo de Marte, primeramente hemos de descender y limpiar su infierno correspondiente.